quiero hablarles un poco de lo que para Dios significa el ser. Para Dios significa el ser. Quiero abordar en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, tercera de Juan, capítulo 3, verso 2, que es una bandera que nosotros usamos para hablar de prosperidad. Y tercera de Juan, capítulo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan 2. Luego dice: así como prospera tu alma y también que tengas salud. Entonces, hasta allí eso es una gran verdad para nuestras vidas. Habla de nuestra posición en Cristo, habla también del deseo de Dios de que nosotros seamos personas siempre bendecidas. Entonces está más que claro que Dios quiere que sus hijos prosperen. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no prosperan? Ese es el asunto, la esencia del mensaje. Si ya está en la voluntad de Dios, ¿por qué no veo reflejado esa prosperidad en mi vida? Hay una razón muy importante que estaremos tratando. Y estuve leyendo un poco, investigando acerca de lo que es el ser desde el punto de vista no solo bíblico, sino de qué opinan los expertos en el área de liderazgo, en el área de finanzas, en el área de empresarial. Y me encontré con un hombre que se llama Víctor Hugo Manzanilla, que es CEO de una empresa llamada Microcell, que además es autor de un gran libro de ventas que dice: despierta tu héroe interior. Ejecutivo con 15 años de experiencia en empresas. También ha sido entrevistado por CNN, Univision, Fox, y tiene un certificado en la Universidad de Harvard, además preparado con yogur. Y dijo estas palabras: intuitivamente, la mayoría de las personas creemos que si tenemos algo o a alguien podremos hacer algo para finalmente ser. ¿Cuántas veces hemos escuchado a otros o a nosotros mismos diciéndonos: cuando sea gerente, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo? Y cuando pensamos de esa manera, describe en su blog, convenciéndonos a nosotros mismos que la primera barrera a la cual nos enfrentamos es la falta de algo o de alguien, entonces posicionamos el principio universal de los logros o de alcanzar de una manera incorrecta. Él dice: el tener no produce el ser, sino todo lo contrario. Debemos comenzar por el ser. Por eso, habla del carácter como el énfasis principal de la prosperidad. Porque para Dios es más importante que tú seas a que tú hagas. Eso es un principio bíblico y lo está describiendo este hombre desde un punto de vista más científico, más empresarial, y está diciendo algo que ya Dios nos había mostrado. Entonces él dice: si tú colocas primero el tener, tu enfoque va a estar equivocado. Por eso tú dices que no vas a ser bendecido o feliz si no tienes algo o no tienes a alguien. Por eso siempre hay un vacío en tu corazón. Por eso gente no es feliz porque no tiene casa, gente no es feliz porque no tiene carro, no tiene el último celular o no tiene a alguien a su lado. Pero cuando tu enfoque es el ser, entonces tú comienzas a experimentar una llenura espiritual, algo especial de Dios en ti. Porque tú en Dios eres completo. Entonces no necesitas de algo o de alguien para ser próspero, porque es una verdad para tu vida que ya en Cristo eres próspero. Solo que no puedes experimentar esa prosperidad porque tus ojos están pensando que algo falta. Miren, no es un secreto que el ser humano siempre ve el punto en la pared. La pared puede estar espectacularmente pintada y el ojo ¿hacia dónde se va? Hacia el detallito. Siempre algo falta. Entonces,
Aquí nos habla de la palabra prosperar en este versículo, y del griego eudo, y literalmente significa ayudar sobre la marcha o tener éxito en alcanzar. O sea, claramente implica que la prosperidad divina no es un fenómeno momentáneo, no es un instante en el tiempo. Nos habla de una calidad de vida, habla el resultado de un proceso. Aquí nos dice, habla del resultado de tu integridad, de tu progreso, de tu fidelidad. Dice, se aplica también a todas las áreas de tu vida, espiritual, física, emocional y material. Son las áreas en que Dios desea que tú seas próspero. Prosperidad en la Biblia no es igual a tener dinero. El dinero es solo un fin que se alcanza cuando ya eres próspero. Pero si persigues este fin al revés, entonces comienza uno a jugar como al gato y al ratón. Entonces tu deseo de tener un recurso económico, de tener algo material, te lleva a perder la perspectiva de quién eres en Cristo. Y puedo citarles aquí rápidamente hombres en la Biblia que perdieron la perspectiva, hombres como el rey Joacim, como Nabal, como Acán, como Ananías y Zafira, el joven rico, que perdieron la perspectiva porque su deseo, su enfoque estaba en el recurso, en el dinero. Y luego nos dice aquí, la palabra de Dios nos insta en todo momento a no amar al dinero. Lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Observen que dice todos los males. No dice que el problema no es no tener. No dice que el problema no es el dinero que tienes en la cuenta o en el bolsillo. No dice que ese es el problema de las personas que viven pobres o viven en la miseria. Dice que raíz de todos los males, en la salud, en la familia, en lo espiritual. Todos los males que se aplican a esas áreas parten de tu amor al dinero. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de estas cosas. Porque el ministerio también, tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo, se puede ver afectado por el amor al dinero si te dejas llevar. Y enséñale eso también a los líderes, a los que sirven en la iglesia. Enséñales por qué. Porque una de las casi más del 80% de las solicitudes que recibimos los pastores de consejería tienen que ver con algo económico. Algo está pasando. Miren, rara vez a usted lo llaman porque solamente lo quieren saludar, quieren saber cómo está, quieren invitarlo a algo. Rara vez, casi siempre es un chicharrón. Pero esa es la razón de ser. Yo digo, tú eres hijo de Dios. Todos los que estamos aquí, los que están conectados, son hijos de Dios, los que han recibido a Cristo. ¿Por qué no se ve reflejada ese título, esa posición en sus vidas? Porque si ustedes ven la perspectiva de muchas personas, es que algo les falta. Y no están viendo que en Cristo ya han sido completos. Por eso comienza la Biblia, si tú vas en contravía a los principios bíblicos, pues difícilmente tú vas a experimentar una plenitud. Es como el dicho que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes. Eso no es un dicho bíblico, pero es muy real en nuestras vidas. Y ahí luego nos habla de lo que es la avaricia. La avaricia, oraba y dice, Señor, ¿cómo puedo abordar esa parte? Yo sé que la avaricia suele dar la connotación de dinero, de que avaricia es querer tener siempre más, no importando el costo. Pero, me decía el Espíritu Santo, avaricia es querer más de todo aquello que no representa lo más importante en tu vida. Y es allí donde se ve reflejado que lo que pasó con Judas. Por ejemplo, Judas andaba con Jesús, ¿sí? Pero Judas no había entendido. Judas no lo había entendido. Por eso, a pesar de caminar con Cristo, a pesar de que Jesús representaba las riquezas del reino de los cielos, la bendición de Dios, todo eso,
Judas se prefirió conformar con unas monedas. Judas no lo había entendido. La avaricia le llevó a pensar que unas cuantas monedas de plata eran mucho más que la gloria de Dios que caminaba a su lado todos los días. Por estar pensando en las monedas que entraban al alfolí, él no había dimensionado de la bendición de caminar con Jesús todos los días. Entonces la avaricia te desenfoca completamente del propósito. Ahora, dice Jesús estas palabras en Lucas capítulo 16, verso 12. Quiero que me acompañen un momento allí. Lucas 16, 12. Y dice, y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Hace una pregunta. Y luego el versículo 13 continúa diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o ama al otro. Dice, o estima a uno o menosprecia a otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El versículo leído de manera literal podría hacerles pensar que usted tiene que ser pobre para agradar a Dios. No es eso lo que quiere decir. Él dice, tu enfoque o tus ojos puestos solo en lo material, en la moneda, en el billete, en los saldos, en las cosas que puedes conseguir en tus fuerzas, no te permite ver la gloria de Dios. Por eso dice, no puede servirlo. De hecho, el joven rico, la avaricia le fue estorbo para poder seguir a Jesús. Y uno dice, pero es que el Señor le dijo que vendiera todo, y si yo me aparezco en la iglesia y me dicen que venda todo, no. Jesús en realidad no quería que él vendiera las cosas, estaba mostrándole lo que había en su corazón que le impedía seguirlo. Jesús no necesita quitarle nada a usted. Nosotros, la iglesia, no hablo solo de la gran comisión, nuestro propósito no es ir tras la plata de ustedes, sino formar el ser de ustedes. Porque si ustedes forman el ser, serán personas prósperas, crecerán en todas las áreas de su vida. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso en 3 de Juan él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O si no dijera, yo quiero que la iglesia prospere y ustedes apoyen esa prosperidad. Y no, él dice, yo deseo que ustedes, está hablando a cada persona. Y aquí me hablaba el Espíritu Santo y me decía, cuando les hablaba de que avaricia no es solamente de la parte de finanzas, del dinero, miren, personas se trasnochan, van hasta las últimas consecuencias, a las últimas horas, por entregar un trabajo al jefe, por entregar un informe financiero, pero les invita a uno a orar en una vigilia, y 1 hora y ya es, ¿sí? A ver, personas, incluso en los estudios también le pasa. Yo que fui estudiante, yo me trasnoché muchas veces para poder entregar. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, entonces lo poquito que me quedaba en la noche lo usaba para hacer mis tareas. Sabía que en el día no podía. Y me trasnoché muchas veces para poder entregar a tiempo mis trabajos. Y el Espíritu Santo me decía, si tú invirtieras ese mismo tiempo y ese mismo esfuerzo que inviertes en lo natural, en lo sobrenatural, tuvieras la prosperidad en tu vida. Porque nosotros sí queremos la gloria de Dios, pero la queremos en 5 minutos. Y la tendencia del mundo es a que todo sea más rápido. Por eso las comidas ya vienen preparadas, precocidas, solo para que usted las meta al microondas y usted en unos cuantos minutos, unos cuantos botoncitos y ya tiene su almuerzo. Entonces uno está cayendo poco a poco en esa cultura de que con poquito esfuerzo puedo ganar mucho. Pero eso no es así en lo espiritual. No puedes pretender que la gloria de Dios camine contigo cuando tú vas muchos pasos adelante y el Señor está atrás. Por eso no prosperas, por eso no ves el reflejo en la sanidad divina, por eso no ves el reflejo. Si quieres alcanzar cosas grandes, quieres que Dios haga milagros en tu vida, pero ¿cuánto tiempo has estado expuesto a su gloria? Me gusta el ejemplo de Abraham, porque Abraham fue un hombre que no prosperó por lo que él hacía, sino por lo que él era. Por eso cuando Abraham lo describe, él entrega los diezmos a Melquisedec, pero observen que Abraham
viene de una batalla, viene de una victoria. Y por esa victoria, en agradecimiento, fue que entregó los diezmos. Estaba diciendo, yo sé que fue Dios el que me dio la victoria. Por eso prosperidad en ti se activa cuando tú no solo das, sino que eres un dador. Y no estamos hablando, repito, no solo dinero estamos hablando. ¿Qué le das tú a Dios en tu tiempo, en tu esfuerzo, en tu mente, en tu corazón, para que eso se vea reflejado en prosperidad en tu vida? Entonces, por eso hablamos de carácter. Y la avaricia, por eso uno es avaro, porque uno quiere esa carrera universitaria, uno quiere ese trabajo. Este hombre que yo les mencionaba al principio es un excelente gerente, reconocido a nivel mundial, y él está diciendo, pero el problema está en que tú antepones el ser antes, el hacer antes del ser. Y tú no puedes ser un excelente gerente si primero estás enfocado, no te enfoca. Él dice, continúa diciendo en su blog, bueno, él dice, ¿cómo formas el ser? ¿Cómo piensa un gerente? ¿Qué libros puedo leer para aprender ese pensamiento de un buen gerente? ¿Cuánto tiempo, él decía, cuánto tiempo inviertes en formar el ser? Y ese es el secreto para que luego el éxito comience a perseguirte. ¿Cuánto tiempo inviertes en lo espiritual? ¿Quieres ser una persona exitosa en todo? Revisa cuánto siembras en lo espiritual y te darás cuenta que hasta donde has llegado es porque hasta ahí te ha llevado la fe. La fe no es un proceso automático. Por eso se habla de carácter, de que no eres una persona, tú eres. Y quiero mostrarles rápidamente eso. Entonces, de hecho habla aquí, Jesús dijo que una característica de los hombres en los últimos tiempos era que serían hombres amadores de sí mismos. Más que, dice, y de los deleites más que de Dios. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3. Hombres amadores de sí mismos. Amaban más lo que ellos eran, o amarán más lo que ellos eran, o lo que ellos podían hacer que a Dios. Dios esa es la segunda opción. Si tú quieres medir qué tan fuerte es tu relación con Dios, observa cómo reaccionas ante la adversidad. ¿Cuál es tu primer arma cuando algo no sale bien? ¿Oras? ¿Buscas la dirección de Dios? Esa es una pregunta de autorreflexión que les puedo dejar allí. Como tú reaccionas ante la adversidad, mide el nivel de comunión que tienes con Dios y el nivel de confianza. Yo diría que de un 100%, un 80%, un 90% reaccionamos al revés. ¿Sí? Reaccionamos al revés, llamamos al familiar, llamamos al amigo. Y casi siempre cuando ya no nos queda más, ya vayamos a la iglesia. Congreguémonos. Entonces, por eso está escasa la prosperidad en tu vida. Porque Dios es la última opción en todo. Y Él lo sabe. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado, no puedes meterle goles a Dios. Entonces, Él sabe esas cosas. Entonces, personas les cuesta dar, les cuesta ofrendar, les cuesta diezmar o cumplir los principios porque ellos no han entendido lo que son. Porque cuando entendemos lo que somos en Cristo, no nos cuesta nada de estas cosas. ¿Saben por qué no nos cuesta? Porque cuando tú tienes a Cristo, la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, entiendes que las riquezas del reino de los cielos están en tus manos. Que cualquier dinero o valor que puedas depositar en un sobre o en el alfolí no es comparado con la gloria de Dios que está contigo. Entonces eso es lo que nos impide, el enfoque incorrecto de tu mirada impide. Entonces, ¿cómo curamos la avaricia? ¿Cuál es la inyección contra la avaricia? Ya que estamos en el contexto de vacunas y esas cosas. Entonces, lo primero que debemos hacer, formar en nosotros es un temor a Dios. Y el temor a Dios se forma aprendiendo a tener un respeto por cumplir sus principios.
Yo no puedo decir que amo a Dios y al mismo tiempo en mi vida rigen son los principios naturales. Yo no puedo decir que amo a Dios y para mí es más importante ese informe que le tengo que entregar a mi jefe que orar. Cuando Dios te dice, si tú oras, la Biblia dice que Él es el que administra el tiempo, Él es el principio y el fin. Él puede hacer que ese informe tenga mejor vista delante de tu jefe. Entonces debes aprender a cómo actúa un hijo de Dios y actúa siempre en principio. Siempre habrá un respaldo contigo cuando no es un evento. Luego necesitas desarrollar la humildad. Y esto nos habla de reconocer que nuestra provisión y nuestra prosperidad vienen de sus manos. Ese es el mandamiento. La promesa es que nunca faltará la provisión en medio de nuestras vidas en todo tiempo. Lo vemos reflejado en la vida de la viuda que tenía solo un poquito de harina y un poquito de aceite, y el profeta le dijo, hazme primero a mí la torta. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice, no escaseó la harina y el aceite en esa casa. Con lo poquito que tienes en estos momentos, uno quiere hacer maravillas. ¿Cuál es el pensamiento normal? Vamos a hacerlo rendir, vamos a apretarnos el cinturón. Ese es el pensamiento natural. ¿Pero por qué no expandes tu fe? En vez de tratar de hacer rendir el poquito que te queda, ¿por qué no mejor dejas que Dios haga algo grande con ese poquito? Esa es la escasez o la escasez de prosperidad que podemos evidenciar. Y luego nos habla de contentamiento. Sí, en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, recuerden que nos está hablando, dice, porque todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el contentamiento de Pablo, ahí estaba Pablo y les decía, porque yo he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la abundancia. Pablo lo que estaba diciendo es, yo entendí que lo que yo soy en Cristo es mucho más que monedas, que billetes, que saldos. Por eso él dice, yo aprendí a vivir en cualquiera de las dos, porque en ninguna de las dos Dios me ha dejado solo. Pablo tiene de dónde decir que le fue mal porque se naufragó, lo apedrearon, de todo le pasó a Pablo, pero siempre Dios fue fiel y estuvo con él. Ese es el respaldo que viene a tu vida cuando no es lo que haces, sino lo que eres. Cuando tu carácter es ser un dador, cuando tu carácter es ser un sembrador, cuando tu carácter es ser una persona fiel a Dios, eso se termina reflejando en lo que tú consigues. Se termina reflejando, porque tu alcance aumenta si tu fe aumenta. Tú llegas hasta donde tu fe esté formada. Me gusta lo que pasó con lo que la reflexión que nos deja la historia de Jonás. ¿Saben? Más o menos habían entre donde estaba Jonás y Nínive, habían alrededor de 1800 kilómetros, más o menos, lo que tenía que navegar Jonás para llegar hasta allá. Pero como Jonás se le dio por irse a Tarsis, a esconderse, entre Tarsis y Nínive hicieron la cuenta, hay 5800 kilómetros. Cuando tú haces lo que quieres, vas a ver más lejos la bendición. Dios te lo dice, por eso le dice, yo coloco delante de ti el bien y el mal y tú escoges. Jonás solo tenía que navegar 1800 kilómetros, nada más, pero por haberse ido más a su voluntad, entonces le tocó pagar el precio más alto. Entonces no solo tuvo, miren lo que es, de todas formas en algún momento de tu vida vas a tener que rendirte a Cristo. Entonces Jonás le tocó navegar los 1800 kilómetros hasta Nínive y le tocó navegar los que navegó hasta Tarsis. O sea, no solo vas a tener que cumplir lo que Dios te puso que hicieras, sino que vas a tener que hacer un esfuerzo más grande por haberte ido más lejos de su voluntad. Entonces, eso habla de prosperidad también. Y Jesús lo dijo de esta manera. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 7, versículo 18, para que vayamos finalizando. Y esto es una gran verdad con respecto a todo lo que hemos hablado. Lo dijo Jesús, no puede el buen árbol
dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, ¿por qué no puede dar buenos frutos? Porque no es buen árbol. No es. Lo que no es, no refleja su fruto. Entonces nos está hablando del carácter. Si tu carácter no es el correcto, conforme a la prosperidad bíblica, así mismo no lo será el fruto en tu vida. Repito, estamos hablando no solo de dinero, estamos hablando de prosperar en la salud, estamos hablando de prosperar en la familia. La familia que tú sueñas está en las manos de Dios. Las finanzas, los negocios que tú sueñas están en las manos de Dios. La vida espiritual que tú necesitas para poder enfrentar las circunstancias adversas están en las manos de Dios. Pero si tú no eres un buen árbol, si tu carácter no está enfocado en eso, no vas a ver ese fruto. Jesús nos da fórmulas muy simples para que nosotros no nos equivoquemos. Lo mismo dice Génesis capítulo 1, versículo 11. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Génesis 1:11 está directamente conectado con la prosperidad bíblica, porque está diciendo el Señor: produzca según su naturaleza. Jesús dijo estas palabras: si la semilla no va a la tierra y muere, no produce fruto. La semilla sembrada de Dios para que tú prosperes es Cristo, que murió, descendió a los infiernos y resucitó. Fruto. O sea, se sembró a sí mismo. Entonces nos está hablando de que el principio de prosperidad nos refleja que nosotros creemos y trabajamos, o sea, creemos en esta palabra que Dios nos ha dado y trabajamos por esa prosperidad, pero vamos a trabajar no desde lo que hacemos, sino desde lo que somos. Y lo que somos se impregna en lo que haces. Por eso hay personas que usted dice, tiene una espectacular hoja de vida, pero cuando yo lo veo actuar, cuando yo lo veo hablar, no parece. Pero hay personas que con su hacer demuestran lo que son, como José. La Biblia dice que Dios estaba con él. Todo lo que tocaba a José prosperaba, pero porque José era. No era lo que él hacía, era lo que él representaba, lo que impactó el corazón del faraón. Y hay puertas muy grandes que Dios quiere abrir para ustedes, para los que están conectados en esta hora. Pero esas puertas se abren es con el ser, no con el hacer. Porque el hacer abre las cosas naturales, pero son de corto aliento, son de corto alcance. Por eso tú ves que a veces estás arriba, a veces estás abajo, vives en altibajos. Pero cuando tú eres, la prosperidad no es un evento, es una realidad todos los días para ti. Caminas en bendición. Y por último, dice el Salmo capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Pero miren que la expresión en su tiempo allí quisiera parecer que es como, bueno, esperemos a ver que algún día eso dé fruto. No, cuando habla en su tiempo allí, nos está reflejando que todo el tiempo hay prosperidad. Porque por eso dice en su tiempo, no dice en un tiempo, dice en su tiempo, o sea, es en el tiempo establecido de Dios, o sea, es una bendición constante. Es una bendición constante, pero usa la palabra y será. Quiero invitar a los chicos de la alabanza para que tengamos un tiempo de oración, de administración por esta palabra. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice: aunque ellos salieron de nosotros, dice, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y termina Juan diciendo,
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está hablando de ser, carácter. Fueron hombres que estuvieron allí con los apóstoles, con los discípulos, pero que nunca reflejaron el carácter de Jesús. Nunca se les vio, se vieron obras, pero su espíritu, su alma y su cuerpo nunca reflejaron la verdadera fe. Y es una invitación de Dios esta mañana para que tu vida comience a dar un giro total. Pero antes quería preguntarles si hay alguna persona que nos acompañe por primera vez. Bueno, yo le invito a que te coloques sobre tus pies. Y sé que Dios ha hablado al corazón de nosotros hoy. Gran parte de lo que estás haciendo no está produciendo frutos, porque está enfocado solo en tus talentos, en lo que tú puedes conseguir por ti mismo o por ti misma. Pero Dios quiere que tú seas un adorador, que tú seas un sembrador, que tú seas un hombre o una mujer de oración, que tú seas un hombre o una mujer que ejerce las herramientas que son del Espíritu. La Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Hay mucho poder en ti, porque la semilla de Cristo está en tu corazón. Pero ese poder solo se desata cuando la presencia de Dios es lo más importante.